Es el 30 de noviembre de 1809. El Palacio de las Tuileries huele a cera quemada y a invierno parisino. Los candelabros del gran salón proyectan sombras largas sobre el mármol blanco, y afuera el Sena se mueve negro y silencioso bajo la niebla. París duerme sin saber lo que está pasando en este cuarto. Adentro hay dos personas. Una es el hombre más temido de Europa. El hombre que derrotó a Austria, a Prusia, a Rusia. El hombre que redibujó el mapa del mundo con su firma y que en este momento tiene 40 años, el cabello húmedo por el frío y las manos quietas sobre la mesa. La otra es la mujer que él mismo eligió, la mujer a la que le escribió, desde el frente de batalla en Italia, palabras que ningún general debería escribir jamás. A las 7 de la mañana me despierto pensando en Joséphine. Me levanto pensando en Joséphine. A medianoche, cuando estoy en el campo y el silencio me rodea, sigo pensando en Joséphine. Esta noche, ese mismo hombre le va a decir que se acabó. No hay gritos, no hay escena, solo el sonido de sus propios pasos alejándose por el corredor de mármol, el eco multiplicándose contra las paredes del palacio más poderoso del mundo, y el silencio que queda después. Joséphine Bonaparte tiene 46 años. Lleva 13 siendo la mujer más importante de Francia. Ha sobrevivido una guillotina, 2 guerras, un matrimonio que la destruyó y otro que la coronó. Se arrodilló en Notre Dame, mientras el Papa Pío VII la miraba, y el hombre que acaba de alejarse le colocaba la corona imperial sobre la cabeza ante 10.000 personas que gritaban su nombre. Y esta noche, en este salón que huele a cera y a frío, todo eso termina. Pero lo que nadie te ha contado es lo que pasó después de ese silencio, lo que construyó cuando ya no tenía nada que perder. ¿Y por qué, 5 años más tarde, sola, en una casa rodeada de rosas, sus últimas palabras, antes de morir, fueron su nombre? Si esta historia te importa, suscríbete ahora, porque lo que viene es cuando todo se complica de verdad. Para entender por qué Napoleón hizo lo que hizo, y por qué Joséphine respondió como respondió, hay que retroceder mucho. Hay que cruzar el Atlántico. Hay que llegar a una isla pequeña y húmeda del Caribe donde una niña aprendió, sin que nadie se lo dijera con palabras, que su valor en el mundo dependía completamente de quien la eligiera. Martinica, 1763. La plantación La Pagerie no es lo que parece desde afuera. El apellido Tacher de La Pagerie suena a nobleza, y técnicamente lo es. Pero la realidad de la infancia de Marie-Joseph Rose, el nombre real de Joséphine, el nombre que nadie usa, ya es otra. Las paredes de la casa principal tienen manchas de humedad que no desaparecen nunca. Las deudas se acumulan en el escritorio de su padre con la misma constancia con que el mar Caribe golpea la costa. Hay criados, sí. Hay título, sí. Pero hay una distancia brutal entre lo que el apellido promete y lo que la vida entrega cada mañana. Joseph Gaspard Tacher de La Pagerie es un hombre que ama a su hija. Eso hay que decirlo. No es un villano. 3. Es un hombre atrapado entre un mundo que se derrumba y una familia que mantener, que toma decisiones desesperadas con los instrumentos que tiene. Cuando Marie-Joseph Rose tiene 15 años, su padre recibe una carta de Francia. Hay un joven vizconde, Alexandre de Beauharnais, familia notable, necesita esposa, y la familia Tacher de La Pagerie necesita la alianza. Marie-Joseph Rose llega a Francia a los 16 años. El olor del puerto de Brest no se parece en nada al olor del Caribe que dejó atrás. Este país huele a piedra mojada, a río, a un frío que se mete en los huesos de una manera que en Martinica no existe. Es otro planeta. Ella llega sola, sin dominar el francés de los salones.
con un acento que los aristócratas notan de inmediato y que algunos imitan en voz baja para reírse. Alexandre de Beauharnais la mira y decide, casi en el mismo momento que está decepcionado. Lo que sigue son años de humillación sistemática. Alexandre la engaña abiertamente, la corrige en público. Le escribe cartas que los historiadores han preservado en los archives nacionales, en las que le dice que es demasiado provincial, demasiado poco educada, demasiado poco interesante para el mundo en que él se mueve. Tienen 2 hijos, Eugène y Hortense. Y aún así, Alexandre la trata como un error que cometió. Esta herida haber aprendido desde niña que su valor dependía de ser elegida por alguien más poderoso, y luego descubrir que incluso cuando la elegían podían despreciarla, sería el motor secreto de toda su vida. Y lo que nadie supo entonces era que esa herida no la iba a destruir. La iba a convertir en la mujer más peligrosamente encantadora de Europa. Antes de continuar, hay algo que tienes que entender sobre lo que viene después. La Revolución Francesa no fue solo una revolución política. Fue una máquina de destruir vidas. Y entre 1793 y 1794, esa máquina llegó hasta Joséfine con una eficiencia que no distinguía entre inocentes y culpables. Detienen a Alexandre de Beauharnais en 1794. Lo acusan de traición. Lo guillotinan en julio del mismo año, a los 34 años, en una plaza que huele a pólvora y a verano parisino. Semanas después, los guardias llegan por Joséfine. La llevan a la prisión del Escarmes, en París. Una prisión que huele a humedad y a miedo acumulado, donde los prisioneros duermen sobre paja y escuchan cada noche la lista de nombres que serán ejecutados al día siguiente. Su nombre está en esa lista. La espera dura semanas. Los historiadores han documentado que durante esos días, Joséfine se convierte en el centro emocional de la prisión. Consuela a los que van a morir. Comparte su comida. Usa exactamente el mecanismo que aprendió en Martinica. Si no puedes controlar lo que te pasa, controla cómo te perciben. Si no puedes salvar tu cuerpo, salva tu presencia. Y entonces llega el 9 Thermidor. El golpe que derroca a Robespierre. La guillotina se detiene. Joséfine sale del Escarmes viva. Tiene 31 años. No tiene dinero. No tiene marido. Tiene 2 hijos y un nombre, que ya no significa nada en el nuevo orden que están haciendo. Pero tiene algo más poderoso que cualquier título nobiliario. Sabe exactamente cómo sobrevivir en un mundo que no fue diseñado para protegerla. El París del Directorio es un mundo extraño y frenético. Después del terror, la ciudad quiere olvidar y quiere vivir. Los salones se llenan. La ropa vuelve a ser colorida. Y en ese mundo nuevo, donde las reglas antiguas han sido destruidas y las nuevas todavía no están escritas, Joséfine Beauharnais se convierte en algo que nadie esperaba, la mujer más deseada de París. Los historiadores del período la describen con una consistencia que resulta casi hipnótica. La historiadora Evangeline Bruce, en su biografía exhaustiva publicada en 1995, escribe que Joséfine no era la más bella de los salones del directorio, sino la más presente. Tenía la capacidad de hacer que cada hombre en la habitación sintiera que era el único hombre en la habitación. El general Lazare Hoche la corteja durante meses. Paul Barras, uno de los hombres más poderosos del directorio, la convierte en su compañera oficial. Y es Barras quien, en una cena de octubre de 1795, la presenta a un joven general corso de 26 años, que acaba de sofocar un levantamiento monárquico en las calles de París con una frialdad que dejó a toda la ciudad sin palabras. Napoleón Bonaparte la mira, y algo en él cambia para siempre. Pero lo que nadie te cuenta
es que Josefine no sintió lo mismo. No de inmediato, no durante mucho tiempo. Las cartas de Napoleón desde Italia, conservadas en los Archives Nacionales de París, estudiadas y citadas por el historiador Andrew Roberts en su biografía de 2014, son documentos extraordinarios. Cartas escritas a las 2 de la madrugada, con la tinta corrida de la urgencia, llenas de una vulnerabilidad que ningún general debería mostrar. Sin ti, el mundo no tiene sentido. Josefine, ¿recuerdas lo que me dijiste hace 4 meses? ¿Lo recuerdas todavía? Josefine responde poco. Responde tarde. Responde con la distancia de alguien que ha aprendido, en años de humillación con Alexandre de Beauharnais, que el amor que se entrega fácilmente se pierde fácilmente. Y mientras tanto, en París, tiene una relación con el teniente Hippolyte Charles. Detente un momento. Piensa en esto. No es crueldad. O no solo crueldad. Es la lógica de Martinica, aplicada a un mundo que tampoco tiene reglas claras todavía. Si el hombre más poderoso del cuarto me desea, existo. Napoleón desea a Josefine con una intensidad que asusta, pero Josefine todavía no sabe si puede confiar en eso. Todavía no sabe si existe una versión del amor que no termine, como siempre, en la misma expresión que vio en el rostro de Alexandre. Dale like si crees que esta historia merece ser contada. Nos ayuda a seguir rescatando estas vidas del olvido. Lo que cambia todo es el regreso de Italia. Cuando Napoleón vuelve victorioso, cuando deja de ser el general prometedor que se fue y se convierte en el hombre que dobló a Austria, el hombre cuyo nombre llena los periódicos de toda Europa, algo en la ecuación cambia. Y Josefine, que sobrevivió la revolución leyendo El poder mejor que nadie, entiende perfectamente lo que está mirando. Se casa con él el 9 de marzo de 1796. Ella tiene 32 años, él 26. El registro civil anota que ambos tienen 28. Josefine restó 4 años. Napoleón añadió 2. Hasta en el papel de matrimonio, los dos construyen una versión de sí mismos que se ajusta mejor a lo que el otro necesita ver. Es un detalle pequeño, pero revela todo sobre cómo funciona este matrimonio desde el principio. Lo que viene después es una de las ascensiones más extraordinarias de la historia moderna. Los años del consulado. El poder creciendo como una marea que no tiene intención de retroceder. Josefine aprende a hacer lo que el momento requiere. Primero la esposa del primer cónsul, sofisticada y presente en los salones donde se construye la nueva Francia, donde los invitados llegan oliendo a perfume caro y a ambición, y donde cada conversación es también una negociación. Y luego, algo más. Y luego, el 2 de diciembre de 1804, en Notre Dame de París, ante el Papa Pío VII y 10.000 personas que contienen la respiración, Josefine se arrodilla en el altar. Napoleón toma la corona, la sostiene un momento sobre su propia cabeza, y luego, ante la mirada del Papa y de Europa entera, se la coloca a ella. La corona pesa 567 gramos de oro y piedras preciosas, fabricada por el joyero imperial Martin Guillaume Viennais, según los registros de su taller. Josefine sabrá ese peso en la nuca durante horas. El sonido de 10.000 voces gritando «Vive l'imperatrice» llena Notre Dame como una ola que no tiene costa donde romperse. Es emperatriz de los franceses. Y en ese momento, exactamente en ese momento, comienza la parte de la historia que nadie te cuenta. Porque lo que nadie supo entonces era que la corona más pesada no era la de oro. Era la que Josefine ya cargaba desde Martinica. La pregunta del heredero no llega de golpe. Llega despacio, como el invierno llega a París. Primero como una insinuación en una cena. Luego como una conversación entre consejeros, luego como una presión constante
que no da tregua y que llena cada habitación del palacio, como el olor a humedad que llenaba las paredes de la pajería. ¿Recuerdas esa imagen? La misma sensación de infancia. La distancia entre lo que el apellido prometía y lo que la realidad entregaba. Solo que ahora la distancia no es entre nobleza y pobreza, sino entre corona y vacío. Los médicos examinan a Josefine. Los consejeros hablan en voz baja en los corredores. La familia Bonaparte, que nunca la aceptó, que siempre la llamó la vieja, entre ellos, que organizó reuniones privadas para convencer a Napoleón de que se divorciara desde los primeros años del consulado, encuentra en su infertilidad el arma que siempre necesitó. ¿Pero era realmente infértil? Aquí es donde la historia se pone verdaderamente extraña. Josefine tuvo 2 hijos con Alexandre de Beauharnais, 2 embarazos normales, 2 partos sin complicaciones, 2 niños sanos. Los historiadores han debatido durante décadas si la ausencia de hijos con Napoleón era biológica o circunstancial. Napoleón pasaba la mayor parte del tiempo en campañas militares que duraban años. Las condiciones físicas eran extremas. La tensión era constante. El médico personal de Josefine, el doctor Antoine Dubois, dejó notas en las que señalaba que el problema podía no ser de ella, pero Napoleón necesitaba una explicación que lo exonerara. Y la explicación más conveniente estaba disponible. Imagina eso. Imagina que llevas 10 años construyendo algo que nadie más podría haber construido. Que sobreviviste una guillotina, un matrimonio que te destruyó, una revolución que borró tu mundo, años de humillación con un hombre que te despreciaba y llegaste aquí, a este palacio, a esta corona. Imagina que tienes 46 años y que el hombre que te ama, que tiene sus cartas como prueba física e irrefutable de ese amor, está empezando a mirarte con una expresión que reconoces en los huesos. Es la misma expresión de Alexandre de Beauharnais. Es la expresión del hombre que te eligió y que ahora está calculando el precio de esa elección. Imagina saber que no hay nada que puedas hacer, que el sistema no fue diseñado para protegerte, que fue diseñado para usarte. Y que cuando dejaste de ser útil de la única manera que importaba, todo lo demás, el amor, las cartas, los años, la corona de 567 gramos no pesa nada. Vuelve a ella, al Palacio de las Tullerías, en el invierno de 1809, el olor a cera, que ya conocemos desde el principio de esta historia, el mismo frío, el mismo mármol. El 30 de noviembre de 1809, Napoleón le comunica su decisión. No hay gritos. Ya lo dijimos al principio de todo esto. Pero hay algo que no dijimos entonces. Mademoiselle Avrillon, su primera dama de compañía durante años, estuvo presente esa noche y lo documentó todo en sus memoirs, publicadas en 1833. Escribió que Josefine escuchó la noticia en silencio completo, que no lloró, que no suplicó, que cuando Napoleón terminó de hablar, ella se levantó, cruzó el salón sin decir una palabra y caminó hacia sus habitaciones con la misma postura que había aprendido para Notre Dame. Eso sí que es poder. El divorcio se formaliza el 15 de diciembre de 1809. En la ceremonia oficial que el Moniteur Universel, el periódico oficial del imperio, cubrió en primera página, Josefine lee una declaración en voz alta. Se la escribieron, pero la leyó con una compostura que dejó a todos los presentes en silencio. Dijo que era el mayor sacrificio que el amor y la devoción podían pedir, que comprendía las razones de Estado, que esperaba que Francia recordara que había dado los mejores años de su vida al servicio del imperio. Napoleón lloró. Nadie en la habitación lo había visto llorar antes. 3 semanas después, Josefine sale del Palacio de las Tullerías por última vez.
El carruaje se aleja por las calles de París en un frío que hace crujir las ruedas sobre los adoquines y que convierte el aliento en vapor blanco contra la oscuridad. No hay multitud, no hay ceremonia. Hay una mujer de 46 años que ya no tiene título imperial, que los documentos oficiales vuelven a llamar ciudadana Beauharnais, y que va hacia una casa en las afueras de París que se llama Malmaison. Y es en Malmaison donde empieza la parte de la historia que el mundo casi olvidó. Joséphine tiene deudas que ascienden a más de 2 millones de francos. Napoleón las paga todas, sin condición. Como si el gesto financiero pudiera compensar lo que ningún dinero puede compensar. Le otorga una renta anual. Le mantiene el título de Su Majestad la Emperatriz. La visita en secreto. Durante los primeros meses, los testigos documentaron estas visitas, los carruajes llegando de noche, las conversaciones que duraban horas y de las que nadie supo el contenido exacto. La ama. Eso nunca estuvo en discusión. La pregunta que este video ha estado llevando desde el principio, no era si la amaba, era qué significa ese amor cuando no sobrevive al primer momento en que el sistema lo pone a prueba. Joséphine lo entendió. Y en lugar de quedarse esperando respuestas que no iban a llegar, construyó un jardín. Y mientras Joséphine construye ese jardín, el sistema sigue funcionando con su eficiencia habitual. Napoleón se casa con María Luisa de Austria en abril de 1810. Archiduquesa Habsburgo, 18 años. El linaje más antiguo de Europa. La boda tiene todo lo que el imperio necesitaba. Alianza política, legitimidad dinástica, un útero joven. En marzo de 1811, María Luisa da a luz a Napoleón II, el heredero. El hijo por el que Napoleón destruyó el amor más grande de su vida. El sistema funciona perfectamente. María Luisa hizo todo lo que se le pedía. Obedeció. Se casó con un hombre al que apenas conocía en una ceremonia, a la que llegó desde Viena en 10 días de carruaje. Dio el hijo que se esperaba de ella. Cumplió la función. Terminó mejor que Joséphine. Cuando el imperio cae en 1814, María Luisa regresa a Austria. El gobierno Habsburgo la asigna, como se asigna un territorio al conde Adam von Neipperg, un militar con un parche en el ojo que desde ese momento controla su vida. Tiene con él 2 hijos antes de que Napoleón muera en Santa Elena. Vive el resto de sus días gobernando el pequeño ducado de Parma bajo supervisión austriaca, sin poder real y sin amor real. Tuvo el hijo. Ganó la función. El sistema la usó de todas formas. La diferencia entre Joséphine y María Luisa no fue el valor, no fue la inteligencia. Fue que Joséphine, en Malmaison, eligió construir algo que ningún sistema podía quitarle. 254 variedades de rosas. Las mandó traer de Inglaterra, con la que Francia estaba en guerra, del Caribe, de Persia, de China. Convenció a capitanes de barco de cruzar bloqueos navales activos, llevando plantas en lugar de armas. Contrató al botánico André Dupont como jardinero oficial y lo convirtió en uno de los hombres más importantes de la historia de la rosicultura europea. Gastó fortunas que no tenía Napoleón, seguía pagando, fiel hasta el final a esa forma particular de amor, que era también culpa en llenar ese jardín de algo vivo. ¿Por qué las rosas? Los historiadores han documentado que Joséphine decía que las rosas eran las únicas cosas que crecían sin pedirte nada a cambio. Que florecían porque era su naturaleza, no porque alguien las eligiera, que existían completamente solas. Aquella niña de 16 años, que llegó a Francia desde Martinica creyendo que su valor dependía de ser elegida, había encontrado, al final de todo, la única respuesta que el sistema no podía refutar. No necesitas ser elegida para ser real. En abril de 1814, el imperio cae.
Napoleón abdica. Lo exilian a la isla de Elba, a 800 kilómetros de París, en un barco que huele a sal y a derrota. Joséphine recibe la noticia en Malmaison. Los testigos dicen que esa tarde estuvo en el jardín, moviéndose entre las rosas con una quietud que nadie supo interpretar del todo. No estaba destruida. No estaba celebrando. Era algo más complejo y más difícil de nombrar que cualquiera de las dos cosas. El 29 de mayo de 1814, 3 semanas después de la caída del imperio, Joséphine Bonaparte muere en Malmaison de una infección de garganta. Rápida, brutal, sin aviso, tiene 50 años. Napoleón está en Elba y no lo sabe todavía. Mademoiselle Avrillon estuvo presente, la misma mujer que estuvo presente la noche del divorcio en las Tullerías, la misma testigo que caminó por todos los corredores de este matrimonio. En sus memorias escribió que en las últimas horas, Joséphine pronunció el nombre de Napoleón, y que hubo palabras antes de ese nombre, palabras que Avrillon escuchó y eligió no transcribir. Nunca lo sabremos. Y ese silencio es quizás la parte más importante de toda esta historia. Cuando Napoleón recibe la noticia en Elba, los testigos documentaron que se encerró en su habitación durante 2 días, que no recibió a nadie, que cuando salió tenía los ojos hinchados y no habló del tema con nadie. Años después, ya en Santa Elena, dictando sus memorias al general Las Cases, dijo: Joséphine era la gracia hecha mujer. Y luego guardó silencio, igual que ella. Y entonces la historia, que tiene un sentido del humor verdaderamente cruel, terminó de escribir su última página. El imperio que Napoleón construyó duró 15 años. El heredero por el que abandonó a Joséphine, Napoleón II, el niño que debía asegurar la dinastía, la razón de Estado que justificó el divorcio, murió de tuberculosis a los 21 años en Viena, prisionero político de los mismos Habsburgo de los que su madre provenía. Nunca gobernó Francia. Nunca puso un pie en el país del que era heredero oficial. Vivió y murió como una pieza diplomática en un tablero que ya no existía. El sistema que Napoleón construyó, y por el que sacrificó el amor más grande de su vida, no sobrevivió una generación. Las rosas de Joséphine todavía existen. En 1843, el rosalista Jean Belus creó una variedad nueva, de pétalos color crema con el borde rosado, y la llamó Souvenir de la Malmaison. Sigue siendo una de las rosas más cultivadas en el mundo. Puedes comprarla hoy en cualquier vivero especializado de Europa o América. Puedes plantarla en tu jardín. Florece en primavera, sin pedirte nada. El imperio, no. Mientras Joséphine terminó construyendo algo que sobrevivió a todo, María Luisa terminó siendo administrada por un gobierno extranjero en una ciudad que no era la suya. Tuvo el hijo que el sistema quería. La diferencia no fue el mérito. Fue que Joséphine, en algún momento entre el silencio de las Tullerías y el jardín de Malmaison, dejó de pedirle al sistema que la eligiera. Aquella niña de Martinica que aprendió desde pequeña que su valor dependía de ser elegida, resultó que tenía razón en algo que nadie le escuchó en voz alta, que la única forma de sobrevivir al sistema era construir algo que el sistema no pudiera quitarte. Las rosas no necesitan ser elegidas para florecer. Eso lo aprendió sola, y nadie se lo puede quitar ya. Napoleón amó a Joséphine, o simplemente nunca superó haberla perdido. Es fácil decir que la amaba de verdad, pero que el poder pudo más. Pero cuando el amor verdadero cede ante la conveniencia política, con la misma eficiencia con que Napoleón reorganizaba ejércitos, ¿qué lo distingue de cualquier otra transacción? Y si piensas en tu propia vida, en las veces que alguien te dijo que te amaba pero eligió otra cosa cuando importaba, la respuesta cambia. Si esta historia te movió, compártela. Estas vidas merecen ser recordadas.
Suscríbete para no perderte la próxima entrega. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de esta historia no sabías? ¿Y qué parte se parece demasiado a algo que tú también has vivido? Gracias por quedarte hasta el final. La próxima historia tiene algo en común con esta. Una mujer extraordinaria atrapada en un sistema que la necesitaba para funcionar, pero que nunca tuvo intención de protegerla. Pero esta vez el sistema no es un imperio europeo, es algo más antiguo, más oscuro y más cercano de lo que crees. Una historia donde el poder no viene de una corona sino de una cama. Y donde el final es todavía más cruel porque nadie, ni siquiera ella, lo vio llegar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia.